No funciona la tarjeta SIM. Buenos días. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Tengo un problema con mi tarjeta SIM. Entiendo. ¿Qué pasa exactamente? No tengo internet y no puedo llamar. ¿Desde cuándo tiene este problema? Desde esta mañana. ¿Reinicia el teléfono? Sí, pero no funciona. De acuerdo, vamos a mirar. Gracias. ¿Es una SIM nueva? Sí, la compro ayer. Entiendo. ¿Tiene su documento? Sí, aquí está. Gracias. Veo que la tarjeta está activa. Pero no funciona. Vamos a probar en otro teléfono. Vale. Ahora funciona aquí. Ah, entonces el problema es mi móvil. Sí, parece eso. ¿Qué puedo hacer? Puede cambiar la configuración. No entiendo mucho. No se preocupe, le ayudo. Gracias. Activamos los datos móviles. Vale. Ahora pruebe otra vez. Sí, ahora tengo internet. Perfecto. ¿Y las llamadas? Puede probar llamar. Sí, funciona. Muy bien. Gracias por la ayuda. De nada. Que tenga buen día. Igualmente. Pedir un producto de higiene en el avión. Disculpe, ¿puede ayudarme un momento? Sí, claro, ¿qué necesita? Tengo un pequeño problema. No se preocupe, dígame. Necesito un producto de higiene femenina. Entiendo, no hay problema. Gracias, es un poco urgente. Sí, claro, le ayudo. ¿Tiene algo disponible? Sí, tenemos compresas a bordo. Perfecto, eso me sirve. ¿Necesita también agua o algo más? Sí, también tengo dolor de barriga. Entiendo. ¿Tiene alguna pastilla? Sí, tenemos pastillas básicas. Perfecto. ¿Puedo tomar una? Sí, claro. Aquí tiene una pastilla y un poco de agua. Muchas gracias. De nada. ¿Dónde está el baño? El baño está al fondo del avión. Está libre ahora. Sí. ¿Puede ir ahora? Perfecto. Si necesita más, me dice. Gracias, es muy amable. De nada, es nuestro trabajo. ¿El vuelo dura mucho más? Unos 40 minutos más. Bien. ¿Se siente mejor ahora? Sí, un poco mejor. Me alegro. Gracias por su ayuda. De nada, que tenga buen vuelo. Gracias igualmente. Entrevista para un trabajo de verano. Buenos días. Buenos días. Pase, por favor. Gracias. ¿Cómo se llama? Me llamo Laura. Encantado, Laura. Igualmente.
¿Busca trabajo de verano? Sí, quiero trabajar en verano. El trabajo es en un puesto de helados en el Parque Central. Suena muy bien. ¿Conoce este parque? Sí, es muy bonito y hay mucha gente. Exacto, hay muchos clientes. ¿Tiene experiencia en ventas? Sí, un poco. Trabajo antes en una tienda. Muy bien. Aquí vende helados, bebidas y agua. Perfecto. ¿Habla español? Sí, hablo un poco. No pasa nada. Mejora con la práctica. Gracias. ¿Puede trabajar los fines de semana? Sí, puedo trabajar sábado y domingo. El horario es de 10 a 6. Está bien para mí. En verano hace mucho calor. Sí, pero me gusta trabajar fuera. Eso es importante. ¿Sabe usar una caja? Sí, un poco. Perfecto. Un helado cuesta 3 euros. Bien. ¿Cuándo puede empezar? Puedo empezar la próxima semana. Muy bien. Creo que es una buena candidata. Muchas gracias. Le llamamos mañana. Perfecto. Espero su llamada. Gracias por venir. Gracias a usted. Hasta luego. Alquiler de un piso con mascota. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Soy el inquilino del piso en la calle Luna. Sí, le recuerdo. ¿Qué necesita? Quiero hablar sobre una mascota. Entiendo. En el contrato no hay animales. Sí, lo sé, por eso llamo. Dígame. Quiero tener un gato pequeño. ¿Un gato? Sí, es tranquilo y vive dentro del piso. ¿Hace ruido? No, duerme mucho y es muy limpio. Entiendo. ¿Tiene experiencia con animales? Sí, siempre tengo gatos. Bien, me preocupa el piso. Lo entiendo, cuido bien todo. ¿El gato rompe cosas? No, es muy tranquilo. De acuerdo. Podemos cambiar las condiciones. Sí, claro. Hay un depósito extra. ¿Cuánto es? Son 100 euros más. Está bien. También la limpieza es importante. Sí, limpio cada semana. Perfecto. ¿El gato tiene vacunas? Sí, todo está en orden. Muy bien. Entonces puede tener el gato. Muchas gracias. Firmamos un pequeño cambio en el contrato. Sí, sin problema. Puede venir mañana a las 5. Perfecto, estaré allí. Gracias por avisar. Gracias a usted. Hasta mañana. En una pescadería. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
Quiero comprar pescado para la cena. Claro, ¿qué tipo de pescado busca? No sé mucho, soy turista. No pasa nada, le explico. Gracias. Hoy tenemos salmón, dorada y merluza. ¿Cuál es más fácil de cocinar? La merluza es muy fácil. ¿Y el salmón? El salmón es más graso y sabroso. Entiendo. ¿Le gusta el pescado al horno o a la plancha? Prefiero a la plancha. Entonces la dorada es muy buena opción. Bien. ¿También tiene mariscos? Sí, tenemos gambas y calamares. Me gustan las gambas. Son frescas de hoy. Perfecto. ¿Cuánto cuesta la dorada? Cuesta 12 euros por kilo. ¿Y las gambas? 15 euros por kilo. Bien. Quiero una dorada y 200 gramos de gambas. Muy bien. ¿Quiere que limpie el pescado? Sí, por favor. Lo limpio y lo preparo. Gracias. ¿Tiene limón? Sí, también vendemos limón. Perfecto. Llevo uno. Muy bien. Todos son 17 euros. Aquí tiene. Gracias. Gracias a usted. Buen provecho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pequeña reforma en la habitación. Nuestra habitación necesita un cambio. Sí, quiero hacerla más bonita. ¿Podemos pintar las paredes? Sí, pero es un piso alquilado. Tienes razón. Hay reglas del propietario. ¿Recuerdas el contrato? Sí, dice que no podemos hacer cambios grandes. Pero pintar es un cambio pequeño. Sí, creo que está permitido. Podemos preguntar al propietario. Buena idea. ¿Qué color te gusta? Me gusta el blanco o beige. Sí, los colores claros son mejores. La habitación es pequeña. Entonces, el blanco es perfecto. ¿Cuánto cuesta la pintura? Un bote cuesta unos 20 euros. No es caro. También necesitamos brochas. Sí, y un rodillo. Podemos comprar todo en una tienda cerca. En la calle Granada hay una tienda. Perfecto. ¿Pintamos hoy o mañana? Mejor mañana por la mañana. Sí, a las 10 está bien. ¿Abrimos la ventana? Sí, es importante. ¿Movemos los muebles? Sí, primero movemos todo. Vale. ¿Y el suelo? Ponemos papel para proteger. Muy bien. Después limpiamos todo. Claro. Me gusta este plan. A mí también. Gracias por ayudar. De nada. Va a ser muy bonito. Sí, seguro. Derramar agua en el taxi.
Perdón, tengo un problema. ¿Qué pasa? Derramo agua en el asiento. Ah, no pasa nada. Lo siento mucho. Tranquila. Es solo agua. Pero el asiento está mojado. Sí, un poco, pero no es grave. ¿Tiene algo para limpiar? Sí, tengo papel aquí. Gracias, intento limpiar. No se preocupe, yo también ayudo. Lo siento otra vez. De verdad no pasa nada. A veces pasa. ¿Quiere parar un momento? No, seguimos, no hay problema. Gracias por su paciencia. De nada. ¿A dónde va? A la calle Sevilla. Perfecto, estamos cerca. ¿Falta mucho? Unos 5 minutos. Bien. ¿Viaja por turismo? Sí, estoy aquí por una semana. Muy bien. La ciudad es bonita. Sí, me gusta mucho. Ya llegamos. Perfecto. El precio es 8 euros. Aquí tiene 10. Gracias. Perdón por el agua. No se preocupe. Gracias por su amabilidad. De nada, buen día. Igualmente. Sobre el patinete eléctrico. Hola, veo muchos patinetes aquí. Sí, son muy populares en la ciudad. Nunca uso uno. No es difícil, es bastante fácil. ¿Cómo funciona? Necesitas una aplicación en el móvil. Ah, entiendo. Escaneas el código y el patinete se activa. ¿Cuánto cuesta? Un viaje corto cuesta unos 2 o 3 euros. No es caro. No, es cómodo para distancias cortas. ¿Es seguro? Sí, pero es mejor usar casco. Yo no tengo casco. Puedes alquilar uno o ir despacio. Vale. ¿Dónde puedo ir? Puedes usar el carril bici. No en la acera. No, en la acera no es permitido. Entiendo. ¿Cuánto dura la batería? Normalmente unos 20 kilómetros. Es bastante. Sí, ¿Y si no tengo batería? dejas el patinete y buscas otro. Fácil. ¿Dónde se dejan? En zonas especiales. Vale. ¿Hay límite de velocidad? Sí, normalmente 20 kilómetros por hora. Bien, quiero probar hoy. Buena idea. ¿Me ayudas? Sí, vamos juntos. Gracias. De nada. Vamos a la plaza. Perfecto, vamos.